literatura contemporánea. Es la literatura que abarca los corrientes y los movimientos literarios que surgieron en el siglo XX hasta nuestros días, hasta la actualidad. Sus rasgos generales están determinados por la complicada realidad política y social que tiene el país, por una cultura que se mezcla lo urbano con lo rural. Sus representantes construyen sus obras sobre la realidad política y social y lo cultural del país, sobre lo que estamos viviendo en el país. En eso se basan ellos para crear sus obras en la literatura contemporánea. El boom latinoamericano fue un fenómeno literario y editorial surgido en los años 60 y 70 del siglo XX en América Latina. En ese periodo, un grupo de jóvenes autores rompieron el esquema tradicional de la literatura, con el realismo mágico como común denominador y con una riqueza narrativa que sacudió los cimientos de Europa. Sus autores más representativos fueron Gabriel García Márquez de Colombia, Mario Vargas Llosa de Perú, Carlos Fuentes de México, Julio Cortázar de Argentina y José Donoso de Chile. Estos escritores desafiaron los convencionalismos establecidos en la literatura latinoamericana a través de obras experimentales de marcado carácter político, cuya influencia ha marcado generaciones de escritores hasta nuestros días. El boom puede ser considerado, al modo de Carlos Fuentes, como el resultado de una necesidad de crear un nuevo lenguaje, pues desde la conquista América Latina había sufrido un lenguaje ajeno. Se crea entonces una estructura mítica capaz de comprender un entorno problemático a medio camino entre la modernidad y la tradición, y así se echa a andar un lenguaje de la imaginación. Al mismo tiempo puede considerársele un fenómeno marcado por determinados circuitos de distribución y consumo. La escritora y periodista argentina Luisa Valenzuela, en el documental El boom latinoamericano, la mundialización de la literatura de América Latina, señaló que el crítico literario Emil Rodríguez fue quien armó toda la estructura y acuñó por primera vez la palabra boom para reunir a todos esos escritores latinoamericanos que en realidad eran amigos entre sí. Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, en 1936, tras la publicación de un libro de relatos, Los Jefes, 1959. El enorme éxito de sus primeras novelas lo convierte en uno de los representantes más señeros del boom latinoamericano. A partir de este periodo, su biografía y su bibliografía se van enriqueciendo hasta niveles que solo los más grandes autores alcanzan. Mario Vargas Llosa ha obtenido los más importantes galardones literarios, entre los que se destacan el Nobel de Literatura 2010, el Cervantes de 1994, entre otros. Desde 2011 recibe el tratamiento protocolar de Ilustrísimo Señor al recibir de Juan Carlos I de España el título de Marqués de Vargas Llosa. Profesor universitario, articulista, académico, ensayista político, Vargas Llosa es actualmente una de las personalidades intelectuales de más peso en el mundo entero. El realismo mágico. El realismo mágico es un movimiento literario que tuvo su origen en América Latina hacia la década de 1930, aunque alcanzó su apogeo entre 1960 y 1970, cuando coincidió con la generación del boom latinoamericano. Fue el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri quien acuñó el nombre de realismo mágico al movimiento. Entre las principales características que suelen aparecer dentro de las novelas de realismo mágico se encuentra el contenido con elementos fantásticos o mágicos que son percibidos como normales por los personajes. Por otra parte, se destaca la presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad. El mayor representante del realismo mágico en Colombia fue Gabriel García Márquez con su obra 100 años de soledad. El libro que puso el realismo mágico en el radar, más allá de la reputación que adquiriese en los círculos de críticos, fue 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Realismo mágico. Como dice mi compañera Valerie, la noción del realismo mágico fue empleado por un crítico alemán, quien ideó esa expresión para referirse a una pintura que reflejaba una realidad modificada. Sin embargo, el concepto ganó mayor trascendencia cuando un venezolano lo utilizó para describir la obra de ciertos autores de origen latinoamericano.
Desde ese entonces se considera que el realismo mágico es un género literario de amplio alcance artístico que tuvo su auge a mitad del siglo XX. Entre las principales características que suelen aparecer dentro de las novelas del realismo mágico se encuentra el contenido con elementos fantásticos o mágicos, que son percibidos como normales por los personajes. Por otra parte, se destaca que la presencia de lo sensorial comparte de la percepción de la realidad. El realismo mágico fue la respuesta ideal para los autores que, viviendo en países donde la dictadura y la censura corrompían todos los ámbitos de la sociedad, pudieron expresarse fluidamente, permitiendo a través de la fantasía explicar aquellos elementos de la realidad que con las palancas exactas los habrían condenado a la muerte. Ejemplo de esto en el realismo mágico hubo varios escritores, entre estos Gabriel García Márquez y su obra más reconocida, Cien años de soledad, que ganó un Nobel. Tomás Cascarrilla escribió varios libros como El rifle y La marquesa de Yolombó. José María Vergara con obras como Versos en borrador, novela americana, entre otros. En el Bull latinoamericano también hubo varios escritores como Julio Cortázar con obras como La rayuela, El bestiario, Modelo para amar, entre otros. Carlos Fuentes con obras como Laura, La muerte de Artemio Cruz, Terra Nostra, etc. Y José Donoso con sus libros como Lugar sin límite, El obsceno pájaro de la noche, etc. En el modernismo también hubo varios autores, entre estos Rubén Darío, con obras como Azul, Margarita, Los Raros y El Canto Errante. También José Martí, con libros como Verso Sencillo, Nuestra América, Ismaelito, entre otros. Y José Asunción Silva, con libros como Poemas de Sobremesa, Acerrín Acerrán, entre otros. Gracias.